Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos un día más, una nueva semana aquí y ahora que hago más recargado, como siempre, contando con su fiel sintonía. Un beso enorme a quienes se conectan día a día a escucharnos a través del dial 1190 AM. También saludo enormemente a quienes nos escuchan en todo el mundo a través de la página web www.ucsgrtv.com y por supuesto no me olvido de nuestros amigos de Facebook Live que nos ven, nos escuchan, interactúan con nosotros en Y ahora que hago más recargado. Estamos en vivo por Facebook, nos buscan como UCSG Radio, pueden darle like a la página y disfrutar así de toda la programación que les brinda la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También veo que está listo nuestro amigo de siempre, el experto de la casa, el doctor Roberto Briones. Doctor Briones, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, qué gusto verlo. Chuzo que me ha puesto, pero por los cielos, Danielita. Lo bueno de todo es que ya usted está con nosotros nuevamente aquí en su programa. ¿Y ahora qué hago? Este programa, un programa dedicado a la familia, a la educación, a las personas que quieren conocer un poco más acerca de los diferentes temas que se abordan desde el ámbito formativo, desde el ámbito educativo. Saludamos, sí, saludo con afecto a nuestros amigos de Spanish Public Radio en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, que nos retransmiten. También a las personas que desde Europa, Estados Unidos y Latinoamérica nos hacen llegar sus mensajes, pues nos escuchan en www.ucsgrtv.com y nos pueden ver ahora por redes sociales, especialmente por Facebook Live. El programa de hoy tiene un alto componente educativo y tenemos invitada hoy, que usted lo va a decir, y se lo dejo a usted, Danielita, para que no diga que yo me le cojo el protagonismo. A ver, Danielita, Así es, ¿quién, doctor nos, Briones, vamos a estar quién es con nuestra una... invitada? ¿Cómo? ¿Quién es nuestra invitada? Sí, nuestra invitada nos va a acompañar en el segundo bloque. Como siempre tenemos buenos invitados. Ya está lista la invitada. Perfecto. Entonces la voy a presentar de una vez. Vamos a conversar con respecto a el tema del día de hoy, ¿verdad? Con Patricia Seas. Ella es moderadora del webinar Educación 2021-2022. El tema de hoy, Educación 2021, retos, desafíos, oportunidades. ¿Qué tal? ¿Cómo está Patricia? Muy buenos días. Bienvenida y ahora que Muy hago buenos más recargado. días, encantada de estar aquí. Primero, con mi amigo Roberto, agradeciendo la invitación, teniendo este gran espacio, y como dijo, para la familia, para los docentes, para todos los que hacemos educación, y mi Universidad Católica, en la que estudié y trabajé por muchísimos años. Sí, por supuesto. Bueno, quien hace educación en Guayaquil conoce a Patricia Sears, definitivamente. Y no solo en Guayaquil, también en Daule y en San Borondón, porque también su trabajo ha llegado hacia otros cantones. Pero Patricia Seas, para quien no la conoce, es una especialista en educación dedicada de por vida siempre a aportar. Ella no solo que ha sido maestra de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, sino que además se formó aquí. O sea, es nuestra, es muy querida aquí en la Universidad Católica. Y por supuesto ha tenido también sus grandes desafíos en la escuela fiscal y también en la escuela particular, donde ha sido directora del Liceo Panamericano en sus inicios, ¿verdad? Allá al sur. Y ahora pues está en esa legendaria pero maravillosa institución que se llama Instituto Particular Abdón Calderón. Y ahora está coordinando este webinar, que es un servicio maravilloso también. Patricia, mi primera pregunta va dirigida hacia la Patricia persona. ¿Qué hizo que Patricia Seas se convierta en educadora? ¿Por qué? Siempre comento que, bueno, de pequeña con mis primas jugábamos, como no nos aburríamos, y creábamos clases y dábamos clases, y yo creo que mucho hizo los profesores o las monjitas que me educaron en el Colegio de la Inmaculada, donde hice mi primaria, porque luego pasé al Liceo Panamericano. No sé si ya venía esto en mis venas, en los genes, porque cuando me hicieron el test vocacional a los 14, 15 años, ya me salió un perfil de maestra, pero claro, con 14 o 15 años no tenía idea de lo que era aquello, y es más, me dijeron, puede irse a estudiar, a, me acuerdo, a un normal. No entendí casi qué es lo que me dijo la orientadora ¿Qué vocacional. significaba la palabra normal? Eso era para normales.
a un instituto normal y yo lo que amaba era a mis compañeras y al colegio donde estudiaba. Así que seguí. Cuando ingresé a la Universidad Católica, leo los preuniversitarios, siempre me iba por la rama humanística, social, etcétera. Entonces yo dije, o psicología, pero en ese año se abrió educación de párvulos. Y yo dije, ay, me atrae educación y de niños, empecemos. Y todo empezó del año 76, una pasión, y como Sí, tuve la oportunidad desde el segundo año de estudiante de trabajar, yo aplicaba todo lo que veía o ya vivía con mis alumnos antes de verlo en la clase. Entonces era un enriquecimiento mutuo y cada día era maravilloso. y después fuiste maestra de la Universidad Católica por muchos años, ¿ah? Sí, por 36, 37 años. Ah, Mira, a los 21 años, una maestra, mira, la doctora Clara Guider, ya se famosa, famosísima. famosa, me dijo, venga acá un día, y en la oficina de ella me dijo, me voy a jubilar y pienso que la persona que tiene que ocupar esta cátedra de didáctica es usted. Y yo, no puede ser, y bueno, estaba haciendo el primer ciclo de licenciatura y soy una mujer de retos. Dije, he de poder, esto es cuestión de estudiar, de entregarme. Para quien te conoce, lo tiene clarísimo. Dime una cosa, Pati. Tú hablaste en principio de los famosos normales y es nostalgia para nosotros los educadores recordar los normales donde se formaban especializados en otros detalles que no eran solamente la parte teórica, ¿no? Eh, el haber acabado con los normales, porque eso fue así, de un tajo los terminaron. Eh, ¿Cómo lo evalúas tú ahora, así en corto, muy en corto? ¿Cómo evalúas tú eso de haber terminado con los normales? Mm, que se terminó con un espacio donde desde jovencitos tenían la oportunidad de vivir, de aprender, de tener estas experiencias, de estar en contacto con sus prácticas, que es necesarísimo, de conocer las didácticas, porque la universidad a veces no alcanza por cubrir tantas áreas a formar totalmente a los docentes, y ellos tienen que saber que tienen que seguirse actualizando, formando, estudiando, ¿Es verdad que los leyendo. normales, Patricia, los normales se preocupaban hasta por tu manera de pararte frente al alumno, por tu manera Sí, de hablar, tu manera de... sí, como no estudié, pero me dicen, yo tengo esta letra por la profesora tal, yo planifico de tal manera y nítidamente hasta me visto como maestra, y mi porte y mi tono de voz y mi mirada y mi dominio de grupo y todo, gracias a todos esos detalles que te corregían, te pulían, te perfeccionaban en los normales. Y eran otras épocas, ¿no? Y uno recuerda con tanta nostalgia y con amor a sus maestros de esa época, que realmente eran modelo hasta en la manera de vestirse, de hablar, de acercarse a ti, de tocarte, de evitar hacerte un daño, de siempre estar preocupado porque aprendas. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Eran Ahora otros es el tiempos. tiempo del webinar, Patricia. Sí. ¿Qué te parece esta normalidad, entre comillas, que hemos tenido que pasar a la digital? Bueno, al principio, como a todos, chocante, duro, fuerte, pero con la flexibilidad que nos debe caracterizar a todo ser humano, adaptándonos, personalmente adaptándome, aprendiendo, equivocándome, eh, arriesgándome y bueno, sabiendo que esto no se va a terminar mañana y que vamos a tener que caminar largo tiempo, y yo creo que nos vamos a volver
totalmente a como era antes, entonces van a quedar muchísimas cosas de lo que ahora estamos innovando, emprendiendo, creando, porque a eso nos ha llevado. Patricia, Patricia, doctor entrando, Briones, ¿qué tal si seguimos conversando en nuestro siguiente bloque? Es momento de irnos a una pequeñísima pausa, pero regresamos con más de Y ahora que hago más recargado. No se vayan. Enseguida volvemos con ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Es la hora 9:14. Espacio publicitario. Si amas expresarte y crear, la Universidad Católica es el mejor lugar para ti. Serás un cineasta con formación en los distintos ámbitos de la producción y realización en las artes cinematográficas. Desarrollarás proyectos con distintos fines como documentales, publicidad, películas, para cine, televisión, redes sociales. Para un mundo que necesita expresarse, si valoras el arte y además quieres vivir de ello generando proyectos, el cine es lo tuyo. Vive tu pasión, vive tu sueño. ¿Tú crees que la computación tiene futuro? No solo tiene un gran futuro, sino que está presente con mucha mayor fuerza que antes. En la Universidad Católica formamos ingenieros en computación con instrucción teórica y práctica en el campo de la alta tecnología en sistemas informáticos. Capacitados para liderar la innovación de soluciones para las organizaciones, tanto trabajando en ellas o emprendiendo negocios y actividades en su campo. Podrás diseñar sistemas y aplicaciones computacionales y apps para el mundo en expansión de las redes informáticas, la Internet y la gran aldea global. Innovación en tecnología. Vive tu pasión, vive tu sueño. Fin de espacio publicitario. Es la hora 9:16. Usted está en sintonía de ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Muy bien, continuamos con más de Y ahora que hago más recargado. Estamos conversando con la doctora Patricia Seas. Ella es moderadora del webinar Educación 2021-2022. Y justamente el doctor Briones se quedó con algo pendiente que le iba a consultar. Patricia, doctor Briones. sí, a mí me parece que es importante conocer tu opinión acerca de lo que sucede con la educación virtual. Mucha gente se queja que a través de la pantalla no se puede tener una relación emocional tan importante entre profesor y alumno, pero a unos les va bien, me dices tú, y a otros no les va tan bien. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Mira, aunque parezca mentira, no a todos les ha ido bien, especialmente a quienes no se han organizado ni han sido muy disciplinados, porque esto implica la educación virtual, la educación a distancia, tener un perfil de alumno y también tener un perfil de docente. Al docente que le ha ido bien es aquel que sigue considerando al otro lado de la pantalla a ese alumno como un ser humano integral. Por lo tanto, desde la mirada, la puntualidad, el tono de voz, su movimiento corporal, sus gestos, sus estímulos, todo eso ha hecho que se equilibre esta distancia física que se ha vivido. En cuanto a los alumnos, eh, algunos con necesidades educativas especiales o específicas, les ha ido muy bien porque como sí son como muy sistemáticos, muy ordenados, son los que entran a la hora puntual, se conectan y cumplen y suben a la plataforma sus trabajos y no se pierden ningún detalle.
pero por favor, no olvidemos esa parte socioemocional. Sabemos que todas las familias están en su entorno, entonces ellos hacen el esfuerzo por concentrarse en seguir la clase, aunque saben que más allá está de pronto la abuelita enferma, está el papá en la otra oficina, el hermano más pequeño queriéndose salir del cuarto o ya comiendo, o que la mamá ya se fue a trabajar, o que han habido pérdidas. Por lo tanto, ser profesor, ser tutor, ser mediador, no vienen esas palabras por gusto, hay que serlo. Y yo creo que hay que seguir preparándose en convertirse en un verdadero coach, acompañante de estos alumnos. Sí. Ok, Pati. Ahora, hay un reto, digamos, se prepara la educación virtual y los maestros que tanto necesitan reactivarse, readecuarse, hacer una reingeniería de procesos de sus aprendizajes, de capacitarse, tienen muy pocos espacios. Entonces, cuando observamos un espacio como el que tú estás coordinando, que tiene que ver con la Fundación El Baúl de Pinocho, uno dice, qué maravilla, porque es una de las pocas formas como podemos capacitarnos, ¿verdad? Háblanos un poco de este webinar, ¿cómo sale? ¿Por qué su nombre? Sí, Maritza Martínez es fundadora de Baúl de Pinocho. Yo estoy junto a ella hace unos 10 o 12 años eh, con una serie de actividades, porque es una mujer que no para. Entonces, desde siempre hemos estado preocupados por la preparación de los docentes y dábamos muchas capacitaciones presenciales que tenían muy buena acogida. Ahora dijimos, siguen necesitando de este tipo de conocimientos, de este tipo de temas para tratarlos, y empezó con algo pequeñito como hagamos la entrevista a 2 o 3 profesionales, pero ahora ya va a ser algo de todo un día, donde tenemos desde pediatras, psicólogos, educadores especiales, expertos en neurociencias, hasta ingenieros en medio ambiente. Se fueron sumando, fuimos dando ideas, y por qué no a fulano, a sutano, nos fueron aceptando e hicimos una bella jornada de todos los aspectos que el maestro y el directivo debe conocer, desde los cuidados de la salud mental dentro de este confinamiento, hasta cómo no descuidar la alimentación de estos alumnos, las bases neurocientíficas para una educación de calidad, en mucho la calidad de los ambientes internos y externos, el homeschooling, que son opciones que han escogido algunos padres de familia, y no ahora, sino desde hace 4 o 5 años. Apoyo educativo desde el hogar, el padre de familia y la madre de familia son un ente sumamente importante, y por más que lleguen un poquito tarde, sí hay que desconectarse de todo y decir al hijo, bueno, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tienes para mañana? O el fin de semana, decirle cómo nos organizamos para que presentes y no se te acumulen tantos proyectos, etcétera. La robótica educativa y hay profesores que están haciendo un diplomado en docencia virtual. El que puede se ha pagado estos cursos, el que no los ha tomado gratuitamente. Este webinar es gratis totalmente, es de 8 a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Y nada más inscribirse a los teléfonos de Baúl de Pinocho y participarán activamente, se les dará un certificado, pues, ¿no? Y un tema es tan importante como el otro, un complemento del otro. Hemos tenido ya pre-entrevistas y hemos ido escuchando lo que van a aportar ese día. Es sumamente importante.
todo profesor, yo creo que tiene que saber todos estos temas. Sí, la forma de inscribirse, Pati, ¿por dónde accesamos para inscribirnos? Me han preguntado algunos maestros. Hoy mismo tengo, después de este programa, una charla con maestros de un colegio importantísimo que está por acá, por Daule, Salitre. Sí. ¿Dónde se inscriben? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo es el proceso? Una llamadita nomás a la Fundación Baúl de Pinocho. En este momento estoy Buscando el teléfono. No, lo buscando vamos el a dar. teléfono. Sí, lo vamos a dar, Pati, más ¿Lo adelante. tienes? Yo lo tengo, sí, Sí. lo tengo aquí el teléfono, lo Y vamos lo a dar más más adelante. pronto, Pero también porque desde el primer día que salió en las redes, mucha... gente se está inscribiendo. Sí, sí. Ya, correctísimo. Sí, yo lo voy a dar, yo tengo aquí la información que a mí me ha llegado, yo voy a participar para mis amigos que nos están Sí. escuchando, sí, yo voy a participar allí. Estás a las 10:30 de la mañana hasta las 11:10. Sí, voy a participar y debo ser en esto, tengo que tener una conducta muy paladina, de un paladín, y decir que estoy ahí realmente porque está Patricia, en principio, Patricia Seas, mi admirada maestra, estoy ahí. Somos coetáneos, pero de hecho yo la admiro mucho por todo lo que ha hecho por la educación ecuatoriana y si ella me lo pide, ahí estaré. También conocí a la directora de la Fundación Baúl de Pinocho por vía virtual también y me parece una mujer extraordinaria con un gran impulso para ayudar a la gente, con lo que yo estoy feliz de ser uno de los participantes y más Sí, bien agradezco. aquí tengo los datos. A El ver, día al 0999 ajá, 02 1910. perfecto, sí. Y el otro teléfono es 09 899 28 415. Perfecto. Arroba Esa, Fundación Baúl de Pinocho en Twitter. ¿Ah? sí, sí, sí. Arroba Fundación Baúl de Pinocho en Twitter. Arroba Baúl de Pinocho en Facebook. Ah, fíjense ustedes, este evento no tiene costo y tiene un certificado digital de participación. Se llama Educación 2021-2022 y tiene muy buena acogida. Yo desde que lo publiqué en mis redes he recibido cientos de pedidos, sobre todo de organizaciones educativas que van a participar y que quieren asistir, ¿no? El cupo es limitado hasta donde dé la red, Veamos, hasta donde dé la red. veamos, sí. Sí, y el domingo 9 tienen espacios algunas instituciones educativas para exponer sus ofertas educativas. Claro, ya, Sí, perfecto, porque todo esto tiene un fin benéfico al final, ¿verdad? benéfico para la fundación. La Fundación Baúl de Pinocho atiende niños que tengan algún tipo Con síndrome de Down. necesidad especial, Sí, ¿verdad? O necesidad de aprendizaje, como le llama la sí, directora y eso en realidad es así, ¿no? sí. Es más, en este momento hay un vacacional porque no pueden quedarse pues en casa, en Capeira, al aire libre. Sacamos también la revista, que luego la tuvimos que volver una revista digital, donde hay artículos muy orientadores para estos padres que han estado deambulando de institución en institución, porque una cosa es integrarlos, otra cosa es incluirlos. Ajá, Entonces estaban sí. integrados, tal vez pagando una matrícula, una mensualidad en alguna institución, pero no obteniendo las terapias que se deberían dar, ¿no? Y miren que lo está diciendo una experta, tal vez una de las mejores del Ecuador. Está diciendo, no solamente hay que integrar, hay que también incluir, que es otra cosa. Además, se necesita apoyo para las organizaciones que pueden apoyar eh, desde la sociedad civil a Fundación Baúl de Pinocho. Por Dios, háganlo, porque lo que ellos están haciendo va en beneficio de los niños ecuatorianos y guayaquileños que son nuestros. Por favor, no se detengan, llamen, escriban a Baúl de Pinocho y díganme, yo quiero aportar con mi granito de arena
para que más niños con estas diferencias de aprendizaje, así le llamamos, diferencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje. Patricia, y es porque todo niño aprende, ¿verdad? Independientemente de A cualquier... su ritmo, a su estilo, con diferentes medios y respetando su predominio de inteligencias. Así es. Así es, cada niño es un mundo diferente y es justamente lo que debemos respetar. Patricia, doctor Briones, vamos a seguir conversando sobre ese tema en nuestro siguiente bloque. Es momento de irnos a una pequeña pausa, pero regresamos con más de Y ahora que hago más recargado. No se vayan. Enseguida volvemos con ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido deportivo. A continuación, clip deportivo. Con lo más importante del deporte nacional e internacional en los últimos 60 minutos. Buenos días, oyentes de la 1190 AM, los saluda Eduard Sánchez y a esta hora en los deportes les comento que las ausencias de Sebastián Villa y Agustín Almendra por decisión técnica y Fran Fabra al que le resta un partido de suspensión, ahora Boca Juniors de Argentina suma la baja del portero titular Esteban Andrada para enfrentar este martes a Barcelona Sporting Club por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El cancerbero dio positivo por COVID-19 en una segunda prueba PCR que se le hizo en la ciudad de Guayaquil y por ende ya fue aislado y separado de la delegación boquense. Antes de viajar con destino a Ecuador, la prueba del golero había arrojado un resultado negativo. La mayoría de los actores del sistema deportivo de Ecuador han mostrado su rechazo al proyecto de ley orgánica del deporte, la educación física y recreación, tratado por la Comisión Especializada del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. No se ha escuchado a ningún directivo decir que está a favor, una prueba inequívoca de que el documento no llena las aspiraciones y no cambia nada ni en fondo ni forma respecto a la ley vigente. Y el Manchester United negó que los empleados del club permitieran la entrada de aficionados en Old Trafford, lo que degeneró en la suspensión del partido contra el Liverpool y apuntó que fue una actividad criminal. El club inglés emitió un comunicado un día después de que 200 aficionados irrumpieran en el estadio como forma de protesta por la gestión de la familia Glazer, los dueños del club y su papel en la Superliga Europea. Tendremos más información en el siguiente Click Deportivo. Buenos días. Esto fue Clip Deportivo. Con lo más importante del deporte nacional e internacional en los últimos 60 minutos. Usted está en sintonía de ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Muy bien, y continuamos con más de Y ahora que hago más recargada. Estamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Seas. Estamos conversando acerca de este webinar de educación 2021-2022, retos, desafíos y oportunidades. Patricia, cuéntanos un poquito más acerca de este webinar, ¿verdad? Comentaban que es gratuito, que sería de mucho aprendizaje podernos inscribir. De hecho, también usted ya dijo cómo se puede inscribir. Pero, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes son los moderadores? ¿Qué temas van a tratar? ¿Para quiénes nomás está destinado este webinar? Bueno, está destinado para todos los que les interesa que los niños avancen y progresen. Primero,
El primer educador, el padre de familia. Para las familias, para los docentes, para los terapeutas, para los psicólogos, para los administradores educativos, para los directivos, porque si un directivo no está consciente de la necesidad de todo esto, no va a apoyar al docente por más que haga cursos o se actualice, o lo contrario, si un docente no desea y el directivo sí, en esa falta de ponerse de acuerdo, esa institución no se volverá nunca inclusiva y chocarán pues en los criterios educativos, ¿no? Se hará la apertura de la señal a las 8:30 de la mañana y se hará la presentación de las personas y de las empresas auspiciantes, que todavía son pocas, y comenzamos el webinar con mis palabras a las 9 de la mañana. A las 9 tendremos a la doctora Marianela Morante, que nos va a hablar sobre los cuidados en salud mental infantil dentro del confinamiento. Importantísimo ese aspecto emocional. Saben cuántos chicos con ansiedad, ojalá no suban el número de suicidios, el doctor sabe aquí, las depresiones, las ansiedades, quien se puede pagar al terapeuta lo está haciendo y el que no sufre su crisis de ansiedad dentro de casa, ha dejado de comer, no duerme bien, etc. A las 9:45 a 10:25 la doctora Paquita Farfán, una mujer que ayuda muchísimo a los niños con necesidades educativas, nos va a hablar de una nutrición adecuada, la clave para prevenir la desnutrición infantil. No es de llenar nomás la barriguita con la simple sopita o con lo que al niño le gusta. Ella nos ayuda con dietas especiales y muy baratas para nutrir a este alumno. Yo siempre me acuerdo de las palabras de Roberto, que un niño que no está bien alimentado, ese cerebrito no va a captar, ni va a memorizar, ni va a desarrollarse como es. Necesita no solamente carbohidratos, sino proteínas, frutas, legumbres, pero no nos compliquemos en buscar las más caras ni al lugar más caro, sino que con la fruta de la temporada o con la verdura que está barata, podemos Claro. Pati, hagamos un espacio aquí porque esto es fundamental, ¿no? Lo que tú dices es súper importante en la necesidad de que sepamos que contamos en el medio, en la temporada, por ejemplo, saber que la quinoa no es cara y es proteica, saber que el pescadito no es caro y es proteico, es demás, hay aquí mucho en el Ecuador. Es decir, tenemos las sustancias, pero a veces no sabemos, entonces no las utilizamos, ¿verdad? Entonces, entre ir a comprar la cola de la esquina para llenarnos de gases y de azúcar, hay otras alternativas, ¿no? El doctor Roberto Briones participará de 10:30 a 11:10 con el tema Bases Neurocientíficas para una Educación de Calidad. Cada vez que uno lo escuche o que uno lo escucha, aprende tantísimo, además te deja un montón autores y un montón libros que yo en verdad enseguida corro a la librería y los he comprado y los he leído. El ingeniero Carlos Seas, un hombre joven que está preocupado de la calidad de los ambientes internos y externos en hogares y escuelas. Les ha de sonar el apellido, sí, es sobrino, pero hay que aprovecharlo, acaba de venir graduado de la Universidad de San Diego. Uy, excelente. Se graduó en el IPAC, ha hecho cursos de cómo manejar el ambiente en espacios blancos, en hospitales y todo, va a ser sumamente interesante. Es un tema novedosísimo, Pati, es un tema espectacular. Sí. El ambiente influye, pues. Nos contaba ayer en la pre-entrevista cómo si a los 45 minutos o a la hora estás ya en ese aire viciado de acondicionador y no abres las ventanas de las clases, que a veces los papás dicen, pero si yo pago por el aula con aire acondicionado, pero señor, espérese que se ventile también
porque los virus y los microbios están dando la vuelta ahí mismo. O no es malo prender un ventilador de manera fuerte para que el aire también, Circule. sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, Patti. También el tema de este tema es espectacular. Yo no me lo voy a perder, porque de hecho me parece interesantísimo. De hecho, el ambiente influye, no solo porque Vygotsky lo diga, sino porque ya en efecto así es. Y hasta cómo las madres de familia o las personas que dan bioseguridad a las empresas indican con qué limpiar cada lugar, ¿no? No es lo mismo usar cloro que otra sustancia que le puede estar haciendo o intoxicando mal al alumno. Entonces, ¿qué más que un especialista explique bien? La ingeniera Verónica Araque de Homeschooling, ella como mamá de los hijos que han estudiado pues desde su casa de manera disciplinada, ordenada, no es que no hacen nada, hacen proyectos, hacen trabajos, etcétera. Este tema del homeschooling nos lleva a reavivar la idea de la educación a distancia, ¿verdad? Y más de un padre ahora me ha preguntado qué opino de los colegios a distancia. O sea, están reavivándose la necesidad de la educación a distancia. Pero como tú bien lo dices, es bueno, pero hay que ver en qué circunstancias y dirigido a quién, ¿verdad? Claro, porque no porque es a distancia, yo puedo levantarme a cualquier hora, hacer lo que me gusta, no hacer, sino que yo digo siempre implica muchísima disciplina. Yo recuerdo haber hecho mi maestría y mi doctorado a distancia y yo tenía una hora exacta donde me bañaba y hasta me predisponía en mi lugar, me vestía como que estaba asistiendo a clases y estudiaba. Y hacía mis Disciplina, Patti. Pero que disciplina. la gente malentiende el tema disciplina. Los colegios califican disciplina, conducta, cuando realmente no es eso. La Sino disciplina, comportamiento así es lo es. que se debe calificar y la LOEI califica comportamiento. Disciplina es otra cosa, eso ya desapareció. Es Eh, organización, es orden, ¿verdad? y eso viene desde la casa, desde el momento en que naces y a qué hora tienes que almorzar, a qué horas te bañas, a qué horas te vas a la cama. No es que es viernes, el niño se queda hasta las 11 de la noche también conversando en la sala, o sábado y domingo le da 2, 3 de la mañana videojuegos porque mañana no tiene clase. ¿Qué Ahí pasa si los niños, alteras. Pati, los niños de 0 a 5 años en este país, de 0 a 8 años, son criados sin disciplina, sin organización? Es muy difícil para la parvularia cogerlo a esa edad y aspirar que sigan órdenes, consignas, que entiendan que hay momento para cada espacio para cada momento. Es el niño que quiere lonchar apenas llegue, es el niño que arrancha los Ni crayones al siquiera controla otro. esfínteres, Pati, ni siquiera controla esfínteres. El niño Ah, que sí, mucha comodidad de los papás del pañal y para no despertarme de madrugada o no enseñarle de día porque no estoy o me canso o me agoto o estoy estresada, sí, eh, no hay ni ese control de esfínteres. entonces Y significa que no hay disciplina. no, y le entregan el rol a la parvularia, pero ahora no pueden entregarle porque estamos a distancia y se han tenido que las madres y los padres de familia eh, tener ese trabajito, por eso están bien agotados y unos han valorado Dólares para afrontar la la labor emergencia de derivada de la pandemia. los Con una maestros y otros siguen renegando. Renegando no sacan nada, es Sí. valorando y aprendiendo, aprendiendo. Y los parvularias decimos siempre, pero también hay parvularios, ¿verdad? Sí, Entonces, pero el 80 o 90% hasta ahora siguen siendo mujeres, ¿no? Siguen sí, siendo parvularias. sí. Bueno, también tiene mucho que ver con el gusto, con la necesidad, con la tendencia o con las ganas, ¿no? De educar. No todo el mundo tiene esa Sí, luz, esa luz. yo
en todos mis 36, 37 años, no pasé de formar a 5 o 6 parvularios, 6, versus la cantidad de parvulares que ingresaban, que al inicio pues también pasaban de 200 y todo, pero que también fue una carrera que sí, ha ido Evolucionando. y bajando el número, y ya no solamente se educa para que seas maestro del nivel infantil, sino ya de EGB, de toda la educación general básica, ¿no? Y bilingüe. Ha habido cambios en las mallas curriculares y todo. Claro, claro. Claudia Ceballos también ha sido maestra del colegio alemán y tuvo la experiencia de vivir en Chile con su hijita un año de educación virtual, ella acompañándola día a día. Es una mujer muy creativa. Ella nos va a hablar del apoyo educativo que debe haber desde los hogares. Y para terminar rápidamente, la doctora Teresa Toledo, una mujer dedicada a la educación especial, fue mi alumna, va a hablar de las oportunidades y desafíos de la educación inclusiva en tiempos de pandemia. Qué interesante. interesante. Porque si el niño regular, entre comillas, ya nos da ciertos, entre comillas, problemas a los padres que no sabemos nada de pedagogía, ni se diga el niño que tiene una necesidad adicional, ¿verdad? Patricia, doctor Briones, perdón que les interrumpa, es momento de irnos a la pausa, pero nos queda todavía un bloque para seguir conversando sobre este tema aquí en Y Ahora Que Hago Más Recargado. No se vayan. Enseguida volvemos con ¿Y ahora qué hago? Más recargado. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es tu mejor opción. Sé un arquitecto, médico o cineasta. Tengo un mundo lleno de oportunidades en el turismo, idiomas extranjeros, agropecuaria, comunicación social y derecho. Conoce nuestras 37 carreras online. Estamos atendiendo en el campus de la UCSG. No sigas caminos predecibles. ¡Vive tu sueño! Estudia arquitectura en la UCSG. Diseñarás lugares funcionales, cómodos y seguros para clientes exigentes. De acuerdo a las tendencias demandadas y además con visión innovadora. Vas a crear espacios amigables con la naturaleza gracias a una formación de primera. Desarrollarás tus habilidades estéticas para diseñar los mejores proyectos arquitectónicos. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el mejor lugar para estudiar arquitectura. Vive tu pasión, vive tu sueño. Fin de espacio publicitario. Es la hora 9:47. Usted está en sintonía de ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Muy bien, último bloque de Y Ahora Que Hago Más Recargado, conversando con la doctora Patricia Seas. Ella pues va a ser la moderadora de este webinar de educación 2021-2022. Patricia, nos mantenemos todavía en esta educación virtual. Como bien usted lo dijo, no hay papitos todavía que no se acoplan a esta nueva vida que tenemos ahora en cuanto a la educación con nuestros niños en casa. ¿Qué consejos nos puede dar a los padres de familia para poder llevar todavía pues la virtualidad de manera ordenada y también pues inculcándole buenas costumbres a nuestros niños? Sí, permítame decir dos temitas más. Del máster Henry Kisby hablará sobre robótica educativa en tiempos de pandemia, porque ya no es la simple computación. Esa computación es una transversalidad en todas las materias, pero la robótica ya implica otra cosa.
y la doctora Mabel Bravo, que nos hablará de los retos en el entorno virtual del aprendizaje, porque no hay una única plataforma ni una única metodología en la educación virtual, sino muchísimas, muchísimas. La doctora Mabel Bravo también es de la Universidad Católica. Sí. ¿Qué deben hacer los papitos? Este año tomar con más seriedad, quejarse menos, no intervenir tanto en las decisiones de la institución. Puede sugerir, puede acompañar al padre de familia, perdón, al profesor o a su alumno cuando esté en clase, pero respetando que el que está dirigiendo esa clase es el profesor. Que no hayan esas interrupciones de, perdón, yo no entendí, la clase no es para el padre de familia que tiene 30 o 35 años, ni para la mamá que quiere que su hijo sea el protagonista y que solo le ha preguntado una vez y no le ha preguntado más, ¿no? Todos esos casos se han dado y da mucha pena porque daña el normal desenvolvimiento de las clases. En cuanto, no sé si le contesté. Sí, claro, Pati. Es el perder los miedos, ¿no? Que a veces, a ver, otra de las preguntas que generalmente los padres de ahora y de antes se hacían es que mi hijo no aprende, es que mi hijo no aprende, y confunde el padre enseñanza con aprendizaje. Por Dios, hay que explicarles eso específicamente. El niño aprende a pesar de usted, aprende a pesar de mi intervención. Exacto, el niño aprende dentro de la familia, en el paseo, en el viaje, saliendo al parque, viendo algún programa, etcétera. No todos los aprendizajes se dan dentro del aula, dentro del colegio, en el momento de la clase, de los 45 minutos, sino los grandecitos en la ampliación de lectura que puede hacer después, en la investigación, que si se queda bien motivado la hace, en el proyecto grupal que lo trabaja. En todo ese momento está aprendiendo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tienen que entender los padres. Eso es lo que los padres tienen que entender, ¿verdad? Que el niño está aprendiendo. Ahora, ¿cómo planificamos ese aprendizaje? ¿Qué quiero que mi hijo conozca o aprenda? La casa tiene que ser una escuela de valores. Pues aproveche para fortalecer los valores. Eso es fundamental en la vida. Si el padre logra mejorar eso, yo creo que va a tener un hombre y una mujer a futuro para la vida. Sí, que ya se olvide que la cantidad de horas que el profesor le pueda dar de clases hablando y explicando, y el alumno no aporta nada, no lee nada, no investiga nada, no trae nada a través del aula invertida o a través de otra metodología aplicada. No, si el protagonista es el alumno, él es el que debe llevar una clase muy interactiva, pero debe traer preguntas inteligentes, debe indagar Hacer más. preguntas es importante, Pati. Hacer preguntas es importante. De lado y lado. El profesor puede arrancar sus clases o insertar preguntas durante la clase, y puede una tarea ser que el alumno diseñe y elabore preguntas. O sea que las preguntas son, como que dice, estimuladoras del pensamiento. Totalmente de acuerdo, sí. El tipo de preguntas es fundamental, por tanto el profesor debe aprender a preguntar. Sí, no solamente de conocimiento y de memoria, sino de comprensión, unas preguntas de análisis, unas preguntas evaluativas para emitir un juicio de valor, etcétera. Sí. ¿Sí? Entonces, las preguntas deben manejarse con experticia y las del niño hay que tomarlas con pinzas y absolverlas. ¿Qué pasa si la pregunta está bien hecha? Estimula la creatividad, estimula el razonamiento, Sí. ¿verdad? La síntesis, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que hay profesoras como Patricia Seas, ¿no? De que han logrado en la práctica establecer Y de excelentes. ahí
sí que yo creo que todas esas pedagogías del siglo XXI son tan importantes porque te dan pautas, técnicas y estrategias para que tu clase sea un espacio para ese desarrollo, no solamente de la memoria pasiva o inmediata del alumno, sino de una verdadera comprensión del conocimiento, ¿no? Que el alumno aprenda de verdad y que lo aplique y lo use en el momento que lo necesite, ¿sí? Aprender a aprender es el sueño de todos los maestros y tanto que se ha trabajado en eso, ¿no? Se necesitan profesores que se capaciten, se necesitan profesores que se inspiren y que amen profundamente lo que hacen. Sí, sin ese amor, sin esa pasión, sin esa vocación, sin ese corazón, sin esas llaves que te abren el corazón todos los días, imposible llegar ni física ni virtualmente. Patricia, tú también eres una escritora. He leído el libro último que me enviaste y me parece excelente, además de escritora sobre temas pedagógicos y sobre temas educacionales, en fin. Patricia además es disertante y es capacitadora, es seminarista y además es administradora educativa, ha incursionado en muchísimos ámbitos. Patricia, ¿cómo motivar a los niños para escribir? Como tú escribes. Yo creo que la primera pauta es leyendo, que vean a su maestro, que siempre está con un libro, que siempre está investigando, que no es la simple lectora o transmisora del único libro de texto que le pidieron en la lista, sino yo soy partidaria de que puedo cerrar una clase haciendo un pequeño resumen, yo digo un metaaprendizaje, en una palabra, en una frase, en una oración, en un párrafo, poner qué te llegó hoy de lo que yo le dije, qué aprendió, qué no aprendió, a través de las preguntas también, y ahí uno va amando las letras y la lectura, pues, diaria. O sea, la lectura te conduce al escribir también, ¿no? Sí. Es la motivación inicial. En mí pasó eso, ¿no? La lectura de a mí también. Y eso me motiva a escribir. Y es lo que tú haces ahora también. Patricia, quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado la mañana de hoy aquí en Y Ahora Que Hago Más Recargado. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Ya nos estamos viendo. Bendiciones. Bien, Roberto. Muchísimas gracias. Tengan un buen día. Igual para usted. Estuvimos con la doctora Patricia Sea. Ella pues va a ser moderadora de este webinar gratuito de Educación 2021-2022. Doctor Briones, también usted muchísimas gracias. Hasta mañana. Así es, mañana tienen una cita con nosotros, 9 de la mañana en punto, dial 1190 AM en este su espacio Y Ahora Que Hago Más Recargado. Les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Chao. UCSG Radio presentó ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Nuevos problemas, prácticas soluciones, análisis, comentarios, testimonios, entrevistas y diálogos con gente común y destacados especialistas. Vivimos una época diferente ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Le brindará los mejores consejos para enfrentar esta nueva normalidad. Conducidos por sus amigos de siempre, doctores Roberto Briones y Karina de Cucalón.